Lesiones en el running. Más de 200 músculos se activan al correr. Aunque el running tiene decenas de beneficios, los huesos y articulaciones sufren un gran desgaste en cada carrera, por lo que es conveniente no caer en excesos para no sufrir dolencias ni lesiones. Al tratar de aumentar la velocidad y resistencia en nuestros entrenamientos, podemos caer en la siguiente lista de lesiones que te mostramos a continuación. Además, te enseñaremos cómo prevenirlas. ¿Cuáles son los tipos de lesiones más comunes cuando hacemos running? Si eres corredor aficionado o has llevado tu afición un paso más allá, sabrás que no estamos exentos de sufrir lesiones mientras corremos. Son muchos los motivos por los que podemos llegar a padecer lesiones al practicar este deporte tan beneficioso para nuestra salud física y mental. Algunas de las más comunes son: fascitis plantar. Lo más común que puede ocurrir es una inflamación en los tejidos fibrosos que están en la planta del pie. Ese tejido se llama fascia y es vulnerable ante la exigencia de un atleta. Tendinitis del tendón de Aquiles. Se presenta un dolor agudo en la parte superior del talón debido a una inflamación que puede tener varias causas. Quizá no sientas un dolor agudo mientras corres, pero habrá rigidez en la pisada y cuando el cuerpo entre en reposo es cuando aparece la dolencia. Esguince de tobillo. El más común en el running es el esguince por inversión, cuando el pie se tuerce hacia el interior. Este movimiento puede generar desde un daño leve en los ligamentos hasta un desgarro total. Así como también se encuentran periostitis tibial, distensión de isquiotibiales, lesión lumbar, bursitis de rodilla y las famosas ampollas. Esta es la lesión más leve en el running. Ocurre por la fricción de la piel con el calzado, lo que la irrita y hace que el cuerpo produzca un líquido en la zona para proteger las demás capas de la dermis. Si bien la mayoría de ellas son inofensivas, se deben tratar con cuidado ya que pueden infectarse y causar daños mayores. ¿Cómo prevenir las lesiones en corredores y atletas? Si lo que deseas es tener una actividad ininterrumpida como corredor a cualquier nivel, lo mejor será prevenir las lesiones lo máximo posible. Para ello tienes que preparar tu cuerpo para que esté en capacidad de soportar toda la exigencia que tiene este deporte. Calentamiento. El calentamiento es crucial en un corredor y se debe realizar siempre dedicando al menos 15 minutos al acondicionamiento del cuerpo antes de iniciar una ruta. Enfriamiento. No es recomendable que pares de golpe y te sientes al finalizar tu sesión de running, ya que esto genera conmoción a nivel circulatorio y muscular por la enorme cantidad de lactato que se genera durante la actividad física. Equipamiento adecuado. Hablamos de ropa, accesorios y calzado, el componente más importante para cualquier corredor, ya que una mala elección del calzado deportivo puede generar lesiones. Nutrición e hidratación. En una ruta de 30 minutos se pueden quemar casi 400 calorías, mientras que si lo elevamos a 60 minutos, a un ritmo alto, podemos llegar a quemar hasta 1000 calorías. Estado de forma. Por naturaleza, un runner tendrá una complexión delgada y atlética, pero esto no quiere decir que si no la posees no puedas realizar este deporte. Terapias de recuperación. Si padecemos alguna dolencia que nos tenga que mantener alejados del deporte, hay terapias no invasivas que pueden ayudarnos a recuperarnos lo antes posible, como lo son el masaje deportivo, uso de terapias de frío y calor, uso de prendas de compresión, uso de terapias de acupresión, uso de termoterapia y crioterapia. ¿Cuándo debemos acudir a un especialista para el tratamiento de lesiones en corredores y atletas? Si bien la mayoría de lesiones en el running, salvo por una caída o accidente puntual, son leves y pueden ser tratadas con descanso, como los calambres e incluso una tendinitis, en ciertas ocasiones debemos acudir a un médico que realice una investigación precisa para diagnosticarlas y definir el tratamiento más eficaz. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.